El dolor es una experiencia universal que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. Ya sea a través de la pérdida de un ser querido, una decepción profunda, un fracaso, o cualquier otra forma de sufrimiento, todos hemos sentido el peso de un corazón roto, de sueños que no se cumplen o de heridas que parecen no sanar. Pero, aunque el dolor es parte de la vida humana, también existe una verdad esperanzadora. Dios tiene un propósito para nosotros incluso en medio de nuestras dificultades. Dejar ir lo que duele no significa ignorar el sufrimiento o pretender que nunca nos afectó. En cambio, se trata de reconocer la realidad de nuestro dolor y al mismo tiempo, entregar ese dolor a Dios, confiando en que Él tiene algo mejor preparado para nosotros. En este proceso, aprenderemos cómo soltar lo que nos lastima y abrazar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 1. Reconocer el dolor y la necesidad de sanación. El primer paso para dejar ir lo que duele es reconocer que estamos pasando por un momento de sufrimiento y que necesitamos sanación. Es fácil, a veces, ignorar o reprimir nuestras emociones, pensando que debemos ser fuertes o que el dolor desaparecerá con el tiempo. Sin embargo, la sanación solo puede comenzar cuando admitimos que necesitamos ser sanados. Jesús mismo pasó por el dolor y el sufrimiento. En el Evangelio de Mateo, vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, donde experimentó una gran angustia emocional antes de su crucifixión. Él oró con fervor y le pidió al Padre que si fuera posible, apartara de él ese sufrimiento, pero también dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo capítulo 26 versículo 39. Este pasaje muestra que el sufrimiento es real, pero que también hay un camino hacia la sanación y la entrega a la voluntad de Dios. Aceptar el dolor, no como algo a evitar, sino como algo que forma parte de nuestra experiencia humana, es el primer paso hacia la sanación. Cuando enfrentamos nuestras emociones con honestidad y buscamos la sanación en Dios, comenzamos a liberar nuestro corazón de las cadenas del sufrimiento. Profundizando en el reconocimiento del dolor. El reconocimiento del dolor no solo implica verbalizarlo, sino también permitirnos sentirlo sin condenarnos por ello. En muchas culturas, se nos enseña a ser fuertes, a ocultar nuestras debilidades o a no llorar frente a los demás. Sin embargo, Jesús mismo lloró en la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11 versículo 35, mostrándonos que el dolor no es algo que deba ser reprimido, sino una parte natural de nuestra humanidad que, al ser procesada correctamente, puede conducirnos a la curación. Este proceso de permitirnos sentir el dolor es un acto de valentía. Nos hace más humanos, más empáticos y más cercanos a aquellos que también sufren. Cuando abrazamos nuestra vulnerabilidad y la ofrecemos a Dios, Él nos ayuda a sanar, mostrándonos que no estamos solos en nuestro sufrimiento. 2. El dolor no es el final de la historia. Es importante recordar que el dolor no es el final de nuestra historia. Como cristianos, tenemos la esperanza de que incluso en el sufrimiento, Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos capítulo 8 versículo 28, se nos recuerda que, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que aunque experimentemos dolor, no es en vano. Dios puede usar nuestras heridas para transformarnos, para hacernos más semejantes a Cristo y para prepararnos para algo mejor. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo poderoso de cómo Dios usa el sufrimiento para un propósito más grande. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, al final de su vida, cuando se reunió con sus hermanos, les dijo, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien». Génesis capítulo 50 versículo 20. Dios puede tomar incluso las situaciones más dolorosas y darles un propósito que no siempre vemos en el momento, pero que se revela con el tiempo. El dolor puede ser una herramienta de transformación. Dios no promete que viviremos sin dificultades, pero sí promete que Él estará con nosotros a lo largo de ellas, sanándonos y guiándonos a través de cada tormenta. Al recordar que Dios está en control, podemos encontrar consuelo y esperanza, sabiendo que el dolor no tiene la última palabra. El propósito de la prueba, crecimiento y madurez. El sufrimiento es una herramienta poderosa en las manos de Dios para nuestra formación. Las pruebas, aunque difíciles, nos enseñan lecciones que no podríamos aprender de ninguna otra manera. En Santiago capítulo 1 versículo del 2 al 4, se nos anima a considerar como un gozo cuando enfrentamos diversas pruebas, porque estas prueban nuestra fe y producen perseverancia, la cual a su vez lleva a la madurez y la perfección. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza nuestras pruebas no solo para purificarnos, sino para enseñarnos la importancia de depender completamente de Él. La clave está en cómo respondemos ante el dolor. ¿Nos rendimos y dejamos que nos destruya, o lo usamos como una oportunidad para acercarnos más a Dios y crecer en nuestra fe? 3. Entregar el dolor a Dios.
El siguiente paso en el proceso de dejar ir lo que duele es entregar ese dolor a Dios. El salmista nos da un ejemplo maravilloso de cómo podemos llevar nuestras cargas a Dios. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Salmo capítulo 55 versículo 22. Aquí, el acto de echar nuestra carga sobre Dios implica reconocer nuestra incapacidad para cargar con ese dolor por nuestra cuenta y confiar en que Él puede tomarlo. Entregarle a Dios nuestro dolor no significa que simplemente lo olvidamos, sino que le damos permiso a Él para intervenir. Es reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, pero que su gracia es suficiente para nosotros, en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9. Esto puede ser un proceso difícil, especialmente cuando estamos profundamente heridos, pero es un acto de confianza que nos libera de la carga de intentar controlar nuestro sufrimiento. Cuando dejamos ir lo que nos duele, no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Pero al entregárselo a Dios, comenzamos a liberar nuestro corazón de la amargura, el resentimiento o el miedo que puede surgir del sufrimiento no resuelto. La sanación es un proceso que Dios lleva a cabo, y nuestra parte es permitirle actuar en nuestras vidas. ¿Cómo entregamos nuestro dolor? La entrega del dolor a Dios puede ser una experiencia liberadora, pero también requiere de una acción consciente. Esto puede incluir momentos de oración profunda, donde expresamos nuestra angustia y le pedimos a Dios que nos dé paz. El acto de entregarle nuestro dolor es un proceso continuo, ya que las heridas no sanan de inmediato. Al principio, puede que sigamos aferrándonos al dolor, pero con el tiempo, a medida que aprendemos a confiar más en Dios, comenzamos a soltar ese sufrimiento. Otra forma de entregar el dolor es compartirlo con otros creyentes que nos rodean. La comunidad cristiana está diseñada para ser un lugar de apoyo mutuo. Cuando permitimos que otros oren por nosotros y nos brinden su apoyo, experimentamos un consuelo divino a través de ellos. 4. Aprender a perdonar. Uno de los aspectos más difíciles de dejar ir lo que duele es aprender a perdonar. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido gravemente heridos por otros. Sin embargo, el perdón es una parte fundamental de la sanación y un mandato claro en las Escrituras. En Efesios capítulo 4 versículo 32, se nos exhorta a ser amables y perdonadores, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Jesús mismo nos enseñó la importancia del perdón en la oración del Padre Nuestro, donde pedimos a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Mateo capítulo 6 versículo 12. El perdón no significa que lo que nos hicieron está bien ni que debemos mantener una relación cercana con la persona que nos dañó, pero sí significa liberar nuestro corazón del rencor. Cuando perdonamos, no estamos solo liberando a la otra persona, sino liberándonos a nosotros mismos. El perdón abre la puerta a la paz interior y permite que la sanación fluya en nuestras vidas. Perdón, un acto de liberación personal. El perdón es, en muchos casos, un acto de liberación personal. Aunque podemos pensar que perdonar a quienes nos han hecho daño es un acto de bondad hacia ellos, lo cierto es que es un acto de bondad hacia nosotros mismos. El rencor, la ira y el deseo de venganza solo nos atan y nos impiden avanzar. Al perdonar, liberamos nuestra alma de esa carga. Es importante recordar que el perdón no siempre significa restaurar la relación de inmediato. A veces, el perdón implica dejar ir a alguien de nuestro corazón, confiando en que Dios obrará en esa persona de acuerdo a su voluntad. Lo que importa es nuestra obediencia a Dios, y dejar que Él haga el trabajo en nosotros y en los demás. 5. Abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Una vez que hemos reconocido nuestro dolor, lo hemos entregado a Dios y hemos perdonado, podemos comenzar a abrazar lo que Dios tiene para nosotros. Esto implica confiar en que su plan es mejor que cualquier cosa que hayamos perdido. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. En Jeremías capítulo 29 versículo 11, Dios nos asegura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aunque en el momento de la pérdida o el dolor puede ser difícil ver lo que viene, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para nosotros. Abrazar lo que Dios tiene para nosotros también significa ser abiertos a su dirección y a sus planes. A veces, cuando algo muere en nuestras vidas, es porque Dios está preparando algo nuevo. Tal como el grano de trigo que tiene que morir para dar fruto, Juan capítulo 12 versículo 24, el dolor y las pérdidas pueden ser el terreno fértil para el crecimiento espiritual y nuevas bendiciones. 6. Conclusión. Dejar ir y abrazar con fe. Dejar ir lo que duele no es un proceso fácil, pero es un paso fundamental hacia la sanación. Al reconocer nuestro dolor, entregarlo a Dios, perdonar y abrazar su plan para nuestras vidas, encontramos paz en medio del sufrimiento. Dios es fiel,
y Él tiene un propósito para cada dolor que enfrentamos. Aunque no siempre entendemos cómo ni por qué suceden las cosas, podemos confiar en que su amor es más grande que cualquier pérdida. Dejar ir lo que duele es un acto de fe, un acto de confianza en que, aunque no entendemos todo, Dios está obrando para nuestro bien. Al abrazar lo que Él tiene para nosotros, podemos caminar en libertad, sanados y renovados por su gracia.